Buenas tardes, soy Irati González y voy a empezar con un vídeo. Las fábricas de Salazón repartidas por toda Galicia supusieron un importante motor económico durante el siglo XX. Actualmente la mayoría de estas edificaciones se encuentran abandonadas, pudiendo encontrar 10 saladeros abandonados a lo largo de la península de Oro. De esta manera se actúa sobre los antiguos saladeros de Carrello, transformándolos en un condominio de deportes marítimos. Para ello se parten los muros de piedra existentes y se generan unos nuevos muros de hormigón sobre los que se disponen unas piezas ligeras. Estos elementos generan un espacio interior en sombra que es habitado por varias piscinas. De esta manera se devuelve a estas edificaciones la relación con el mar para el que originalmente fueron concebidas. El proyecto de condominio de deportes marítimos se sitúa en la costa norte de la península de Ogrove, sobre los vestigios de 3 antiguas fábricas de Salazón, de las cuales únicamente se conservan los muros de piedra, ya que las cubiertas de madera se encuentran en mal estado e incluso son inexistentes en ciertas partes. Partiendo de estos muros de piedra que sirven como límite del nuevo espacio privado, se generan una serie de muros de hormigón que albergan el programa más público deportivo y a su vez ayudan a organizar las circulaciones. En estos espacios entre muros se sitúan varias piscinas, cada una de ellas para un uso específico. Sobre estos muros se disponen unas piezas ligeras en las que se encuentra el programa de vivienda. Así se genera un mundo más pesado de muros inferior que contrasta con el mundo más ligero de las piezas superiores. Estas piezas generan una relación tanto con la zona del mar que se encuentra al norte como con la zona del bosque que está situada al sur. El acceso rodado, se realiza por esta carretera, quedando la zona de aparcamientos en la parte trasera, liberando así todo el borde costero de vehículos. El acceso principal peatonal se realiza justo al lado de la zona de aparcamientos, generando desde aquí unas visiones hacia el mar. Las circulaciones se realizan por la parte trasera, generando 2 entradas hacia la zona de la playa y hacia la zona de las ruinas del Castro. En los espacios entre muros más pegados a la playa se disponen los espacios de uso más público, como vestuarios, cafetería y zona de alquiler de material deportivo. Y en la parte trasera se disponen las zonas de tratamiento de agua de las piscinas y de almacenamiento de material deportivo. En cuanto a las piezas superiores, todas ellas tienen un uso de viviendas, exceptuando la última pieza más grande que cierra el espacio y en la que tiene un uso más público. Las fachadas de estas piezas se tratan con fachadas transparentes, las que dan hacia el este, y con fachadas translúcidas, las que dan a oeste. De manera que se generan unas visuales hacia un patio que queda privado para cada una de las piezas. Las vistas hacia el mar y hacia el bosque quedan enmarcadas con grandes ventanales y la estructura de estas piezas queda vista al exterior. Así, estos elementos generan un juego de luces y sombras en el espacio inferior que es habitado por varias piscinas. En cuanto a la primera de las piezas, la pieza de usos comunes es la pieza que cierra el espacio, en la que podemos encontrar una zona de administración, de vestuarios y una zona de gimnasio con vistas hacia el mar. Esta pieza genera un espacio inferior que es de uso público que queda cubierto y protegido por la propia pieza. En cuanto a la estructura de estas piezas, todas ellas se solucionan con una estructura tipo cercha, con una altura de 5 metros, separación entre montantes de 4 metros y diagonales dispuestas para que trabajen a tracción. Los nudos de estas piezas se realizan utilizando 2 perfiles UPN para los cordones superiores e inferiores, espacio por donde van las instalaciones, montantes tipo tubulares por donde irían las bajantes y diagonales y viguetas de perfiles HB. Los apoyos de estas piezas se realizan únicamente bajando el montante, que queda soldado a una placa metálica que a su vez se ancla a los muros de hormigón por unos pernos. En cuanto a las viviendas de 2 personas siguen el esquema con un espacio de uso de día en planta baja y un espacio de noche en la planta alta, donde se disponen las habitaciones. Así se genera una compresión y descompresión del espacio, con unos espacios de mayor escala y otros de una escala doméstica más controlada. Los accesos a estas piezas se realizan por unas escaleras colgadas y en estos puntos se generan unas visiones encadenadas que relacionan visualmente todas estas piezas. Las viviendas son viviendas de planta libre donde los núcleos húmedos dividen el espacio, disponiendo siempre las zonas de salones con vistas al mar o hacia el bosque.
En cuanto al proceso constructivo, se parte de los muros de piedra existentes, se generan una serie de muros de hormigón, se disponen las piscinas, se trata el pavimento, se dispone la estructura necesaria para cubrir el espacio entre muros, se cubre este espacio, se disponen los apoyos, las cerchas, las viguetas, las escaleras colgadas, el forjado de chapa colaborante, la cubierta inundable, la estructura necesaria para sujetar el cerramiento y finalmente se dispone el cerramiento. En cuanto a las viviendas para 4 personas, estas siguen el mismo esquema que las viviendas para 2 personas, teniendo un espacio en planta baja de uso de día y un espacio en planta alta de uso de noche. Estas piezas únicamente apoyan en 2 puntos, sobre los muros de hormigón generados, dando la sensación de que estas piezas quedan volando sobre los antiguos muros de piedra de los saladeros. Los cerramientos de estas piezas se realizan con una doble piel de policarbonato y una estructura intermedia de montantes. Se utiliza un forjado de chapa colaborante y una cubierta inundable que siempre tiene una pequeña lámina de agua que al llover desborda hacia los laterales donde se encuentran los canalones. Estas fachadas son abatibles en ciertos puntos para poder permitir una ventilación cruzada, pero manteniendo siempre esta continuidad respecto al material desde el exterior. En cuanto al plano del suelo y las piscinas, todas las instalaciones necesarias para el tratamiento y depuración del agua se disponen en los espacios entre muros más traseros, siendo las dimensiones de los vasos y las características tanto de temperatura como de tratamiento del agua para cada una de ellas específicas dependiendo del deporte para el que son destinadas. Todas estas piscinas se solucionan con un vaso de hormigón que tiene un pequeño remate de recogida de agua para poder así adaptarse a las geometrías de los muros de piedra existentes. Como conclusión, podemos ver el trabajo realizado en maqueta que refleja un poco las inquietudes en las que he estado trabajando durante todo este curso, que son las grandes estructuras y cómo habitar los espacios en sombra que estas estructuras generan. Muchas gracias. Nuestro proyecto, bueno, seguro que hacer estos proyectos con ese, la verdad que tiene una suerte con ese zócalo que habéis descubierto todos ahí, con lo existente, ¿no? Que yo creo con la salazón, ¿no? Que yo creo que está bien, ¿no? Porque siempre hace este contraste que tanto les gustan los arquitectos contemporáneos, ¿no? De algo que hay ahí que recuerda a una preexistencia, podríamos haber tapado también todas esas ventanas a lo mejor, y luego la pieza moderna, ¿no? Que establece ese contraste, ¿no? Yo creo que eso ya se ve que resultó muy bonito y interesante, ¿no? La pieza esta de 5 elementos o 6, que no me acuerdo cuántos son, pues así, también es una tipología conocida en esta escuela, ¿no? Que se da a menudo y como decía alguien, en la carretera de Burgos hay un hospital inmenso de otra escala, ¿no? Que tiene esta misma tipología, ¿no? Pero eso no tiene peligro, la escala aquí está muy bien, a mí me parece que es muy bonita la construcción y es muy bonito todos los elementos, a mí me parece que tiene mucho interés, ¿no? Sin embargo, me parece, todo el rato hay algo con la construcción que no acabo de entender muy bien si es que no la entiendo yo bien o no sé si sabéis vosotros bien, porque decís, ¿no? Yo pongo los elementos verticales que son montantes cuadrados para meter las bajantes dentro. Como ejercicio de clase vas a poner en tu casa a ver cómo si pasa un tubo por un nudo para que pase dentro de un tubo que está ahí. O sea, ¿cómo lo haces? Yo no lo veo fácil, pero las instalaciones en la SUS tampoco lo veo fácil, porque ¿qué vas a ir? Subiendo y bajando. Cuando llegas al nudo, ¿qué haces? O sea, no sé, me gustaría que te hicieras ese dibujo porque todos lo hemos intentado y todos hemos fracasado, ¿no? Entonces, quiero que lo hagan, ¿no? De vez en cuando lo conseguimos, meter la bajante de un pilar, me acuerdo en Atocha, con Moneo lo hicimos, ¿no? O sea, metimos ahí, hicimos los pilares de 24 metros, metimos la bajante, y era interesante porque era de hormigón y todo lo que inventamos es que podías meterle agua por debajo y para regar el hormigón subía para arriba y caía. Todo fue fenomenal, menos una, que se aplastó con el hormigón, claro. En realidad, bueno, pues ya os podéis imaginar, el lío que tuvimos que montar, tal, que en realidad tiene su dificultad, aunque es posible, ¿no? Porque es posible. Pero me gustaría que lo pensaran, ¿no? Sí, lo normal es, vamos, yo no sé, yo soy cada vez más partidario de que con las cosas de grandes estructuras que se mueven, que tal, pues tratar de independizar instalaciones para que tú veas si hay algún problema, lo veas, ¿no? Que eso de esconder las cosas nos gusta, porque queda más minimalista, pero en realidad, en el fondo, si tienes gotera, luego es mejor ver por dónde están entrando el agua, ¿no? Pero vamos, no sé, yo lo pienso, pero evidentemente todos lo tratamos de llevar hasta el límite que somos capaces de controlar, ¿no? Yo me gustaría que tú lo llevaras hasta el límite que eres capaz de controlar, ¿no? En ese sentido,
que hagas ese ejercicio cuando llegues a casa y dices, pero ¿por qué te digo lo que está diciendo? ¿Por qué me dice que es tan difícil? Para que veas que en realidad en los nudos es difícil meter un tubo. Hombre, si lo sacas por un lado y metes por el otro, ya sí, pero es nada, ¿no? Pues estás disminuyendo mucho la serie. Pero bueno, da igual. Yo creo que es un proyecto muy interesante, ya hemos visto muchos textos del resto yo creo que es una bonita interpretación. A mí me gustaría ver casi como una pequeña exposición, una pequeña esa de todos los que habéis hecho de... No, sería bonito ahora agruparlo, ¿no? Lo estamos viendo un poco, ¿no? Y ver 6 o 7 campings, o los 8 los que hay, ¿no? 6 o 7 edificios, los condominios puestos sobre este resto, ¿no? Porque en el fondo probablemente detectaríamos mecanismos de intervención en patrimonio no muy, digamos, de altísima calidad, pero sí mecanismos de confrontación de lo moderno con lo existente o de participación de la arquitectura personal con la de los otros, que es aquella que ha construido anterior, ¿no? Que yo creo que es interesante. Y quizás yo os animaría, una vez que habéis acabado el curso, a que hicierais ese esfuerzo de agrupar. Por otra parte, ya aprovecho para darle la enhorabuena a la directora del aula, que yo creo que está fenomenal, a la coordinadora y a los profesores, porque yo creo que el nivel que habéis conseguido es estupendo, son unos proyectos preciosos, ¿eh? Vale la pena decirlo de vez en cuando. Ya que me han dado el micrófono, me pongo... No, solo quería decirte una cosa, que me parece que sería muy bueno, yo creo que es un consejo para la vida profesional bueno. Es decir, dibujar las cosas como realmente son. El perfil de arriba que tú estás dibujando en este dibujo es muy bonito porque es muy esbelto, es muy fino, es muy todo. Si metemos el hueso que de verdad tiene, es distinto. Y yo creo que es buena cosa decir, oye, vamos a dibujar las cosas lo que son de verdad y luego vamos a darles la forma que tienen que tener, o vamos a hacerlo para que juegue a favor y vamos a sacarle partido a eso. Porque empeñarnos en que las cosas vayan a ser esbeltas, si lo son muy bien, pero cuando no lo son, pues tendrás que buscar otro lenguaje y lo harás igual de bien. De que yo no creo que tenga mucho sentido el dibujar todo etéreo. Si los aviones vuelan, no quiere decir que no pesen, pesan un huevo, pero le das la forma que tiene que tener para que funcione, ¿no? Y yo creo que las estructuras es un poco lo mismo. La estructura no hay que engañarse, la estructura de una luz grande pues mide 1,5 metros, un cacharro así, no pasa nada. Se maneja a favor, ¿no? Muy bien. Vale, muchas gracias.